Mucha atención que de manera sorpresiva los jefes negociadores de las FARC, Iván Márquez, Joaquín Gómez, Jesús Santrich y Rodrigo Granda, llegaron a La Guajira para adelantar una campaña por la paz, pero lo hicieron escoltados por guerrilleros armados. Hacemos contacto con el enviado especial de Red Más Noticias, Mario Villalobos, a La Guajira. Precisamente, adelante Mario, muy buenas noches. Camila, buenas noches, compañeros. Los saludamos desde el corregimiento de Conejo, que queda a distancia de 14 kilómetros del casco urbano de Fonseca, una de las poblaciones más legendarias de aquí del departamento de La Guajira. Una población que hoy sufrió por cuenta de la llegada de los negociadores de las FARC, pues una completa sorpresa. Desde hace 48 horas se empezó a contar por las emisoras que eventualmente habrían algunos muchachos de la guerrilla aquí hablando del tema de paz, pero nadie se imaginó que serían efectivamente 4 de los negociadores, de los principales hombres que están sentados con el gobierno en Cuba. Así transcurrió la jornada de 8 horas en los que la guerrilla le explicó a la gente qué es lo que está pasando en Cuba. La llegada de las FARC a este pequeño rincón guajiro estaba avisada desde hace varios días. A las 5 de la mañana del día de ayer salió la primera noticia por la radio, que iba a haber una reunión con la cúpula de la FARC, iba a venir una comisión de La Habana, Cuba. Y luego el voz a voz fue suficientemente fuerte como para que todos se enteraran de que efectivamente la guerrilla venía a hablar con los vecinos de este apacible corregimiento de Fonseca. Por ejemplo, los campesinos bajaron porque de voluntad. La logística llegó ayer por la tarde desde Barranquilla con indicaciones precisas. Como para conferencia nada más y a un montaje sencillo nada más. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, Iván Márquez, Jesús Santrich, Rodrigo Granda y Joaquín Gómez, negociadores de las FARC, les explicaron a los lugareños su versión de lo que se negocia en Cuba. Donde se viene a socializar todos los aspectos tratados en La Habana. No lo esperábamos y así como se sienten hoy en día en Cuba, nos debemos sentir nosotros los conejeros de que hayan llegado estos delegados de alto mando de la FARC aquí a este bello corregimiento. Al menos 200 hombres fuertemente armados pertenecientes al Frente 59 del bloque Martín Caballero estuvieron presentes en el primer evento público de las FARC desde que terminó la zona de distensión en San Vicente del Caguán. Y poco a poco cada uno de los negociadores se fue acercando a la tarima, intercambiando opiniones con la gente, impresiones, y se subieron a la tarima. Primero fue el señor Rodrigo Granda, después de él Jesús Santrich. La tercera intervención fue a cargo de Joaquín Gómez y finalizó Iván Márquez, el jefe de la Delegación de la Paz de las FARC en La Habana, que se dedicó a hablarle a la gente de lo que pasa en la zona y se refirió específicamente al tema de regalías en La Guajira. Por concepto de regalías, le entraron a La Guajira entre el 2002 y el 2011 4 billones de pesos, de los que debieron destinarse recursos para enfrentar la emergencia humanitaria que hoy entristece a la gente decente de Colombia. Y por supuesto una de las cosas que mayor llamó la atención aquí en Conejo Guajira fue pues la fuerte presencia de hombres de la guerrilla aquí en el casco urbano de este corregimiento, y precisamente se llamó la atención porque no se esperaban que los jefes guerrilleros vinieran y que sus hombres se desplegaran por todas las calles de la población, indicando a la gente por dónde tenía que entrar, organizándose, mirando la logística y diciéndole a la gente que estuviera atento a las intervenciones. Por eso entrevistamos en exclusiva a Joaquín Gómez, quien aclaró de forma tajante que las FARC no vinieron a hacer política con armas. Vinimos a hacer pedagogía de paz, sobre todo con los muchachos nuestros, pero fue oportuna la ocasión para también extender esa pedagogía a la población. Hicieron las preguntas que a ellos más les inquietaba y las contestamos de acuerdo como las hemos acordado en la mesa las dos partes. Comandante, en Bogotá andan diciendo que se hizo a las malas, que se estaba haciendo con armas, y aquí están los muchachos que supone uno de los de su seguridad. No, vea, eso son, digamos, afirmaciones malintencionadas. Aquí nadie se presionó, simplemente los muchachos que nos estaban acompañando son muchachos nuestros que hacen parte de la seguridad nuestra, pero en ningún motivo incidieron para que la gente pudiera concentrarse. O sea que las FARC no están haciendo política con armas, como dice el gobierno. No, nosotros hasta el momento nos hemos atenido a los acuerdos y ese es uno de los puntos clave, no hacer política con armas, y eso es lo que hemos hecho.
Y por supuesto, una vez se conoció que la guerrilla estaba adelantando este evento, pues el gobierno nacional rechazó de plano lo que estaba sucediendo aquí en Conejo, Guajira. El jefe del equipo negociador de paz del gobierno, el doctor Humberto de la Calle Lombana, reiteró que el gobierno no está de acuerdo con que la guerrilla haga eventos que involucren a la población civil y prohibió las visitas de miembros del secretariado a las zonas donde están los guerrilleros. El gobierno nacional había autorizado el año pasado una serie de visitas de jefes guerrilleros de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía y explicar en qué iban los acuerdos alcanzados. En esta última, Conejo, La Guajira, violaron lo acordado. El grupo encabezado por Iván Márquez ha violado las reglas de juego acordadas de no tener trato con la población civil y mucho menos participar con hombres uniformados y armados en un evento público con la comunidad. Por orden del presidente Santos, le pidieron al Comité Internacional de la Cruz Roja de los países garantes Cuba y Noruega que tomen las medidas necesarias. Para que el grupo encabezado por Iván Márquez regrese a La Habana a la mayor brevedad posible, de acuerdo con los protocolos de seguridad acordados. El alto gobierno está analizando esta situación. Las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas. Para el gobierno, una regla fundamental de este acuerdo es que no habrá política con armas y en esa medida esta es una violación inaceptable. Hasta el momento se han desarrollado 5 visitas a Colombia de miembros representantes de las FARC que hacen parte de la mesa de negociación en Cuba. Y este primer episodio de una intervención directa de las FARC haciendo política específicamente aquí en la Alta Guajira, pues despertó todo tipo de reacciones en los sectores políticos. Una acción provocadora contra la comunidad e intimidatoria, sin la presencia de la fuerza pública colombiana, constituye un acto que viola la Constitución, viola la soberanía nacional, desafía la justicia. Al parecer ha habido un inconveniente en la manera en cómo se ha realizado la actividad, pero yo confío en que muy pronto gobierno y guerrilla se sienten en La Habana y convengan cuál será el futuro de estas actividades. El asunto de la paz hay que manejarlo con seriedad extrema. No pueden las FARC hacer política con armas y me temo que están cruzando el límite. Hoy en La Guajira está muy mal que estén armados, pero hay que rescatar desde ya que la guerrilla antes entraba asesinando a la comunidad, hoy en día entra a hablar de paz y tener el lenguaje de paz y mostrar la voluntad de paz. Eso significa que el proceso de paz se está dando. Sea este el momento para preguntarle, Mario, usted que está allá en el corregimiento Conejo, ¿cómo fue la recepción de la sociedad civil a esta llegada de los miembros de la mesa de negociación de las FARC cuando estaban repartiendo volantes y haciendo política, que es lo que se ve, o pedagogía, como ellos dicen? Así es, Camila, pues la gente, digamos, que recibió de buen agrado porque estaban avisados de que efectivamente venían algunos jefes guerrilleros, no esperaban que fueran los negociadores directamente, pero la guerrilla entregó algunas cartillas instructivas de lo que es su propuesta de paz, su versión de lo que está pasando en La Habana. La gente lo recibió de buen agrado, fueron claros en insistir que la guerrilla en ningún momento los amenazó ni utilizó las armas para acercarlos a la plaza principal. De hecho, llegaron entre 25 y 30 buses de municipios y corregimientos como Hato Arroyo, Papayal, la misma Fonseca, Barrancas, de manera que la gente, digamos, el ciudadano de a pie acá en el corregimiento, pues digamos que pasó una jornada tranquila y expresó algunas inquietudes. Lo que sí hay que decir es que ni las autoridades civiles ni militares se pronunciaron de frente al tema. Y en el momento en que nosotros estábamos desplazándonos hacia acá, pues 2 retenes militares que habitualmente no están en la ruta, hoy no estaban de manera sorpresiva en los sectores conocidos como Hay Brasil y como La Florida, Camila. Mario, lo saluda Mauricio Reina y quiero preguntarle si usted alcanzó a tener reacciones directas o indirectas de parte de la guerrilla una vez se conoció la suspensión por parte del gobierno de cualquier nueva visita de guerrilleros a sus campamentos para socializar los acuerdos de La Habana, es decir, la rabia del gobierno. No, Mauricio, la guerrilla no se alcanzó a pronunciar porque de hecho se armó todo el operativo de repliegue de los guerrilleros y de los jefes para garantizar lo que ellos llaman su esquema de seguridad, de manera que los jefes negociadores que estaban aquí en Conejo no se alcanzaron a enterar de lo que dijo Humberto de la Calle.
Mario, le habla Juan Pablo Vieri, buenas noches. Más allá de la comitiva de esa cantidad de buses que llegaron de diferentes puntos del departamento de La Guajira, le quiero preguntar por la movilidad de las tropas. Se movían en camionetas de alta gama y la mayoría con placas de Venezuela. Uno podría intuir que esa tropa guerrillera viene de Venezuela. Pues aquí le trasladamos esa pregunta aquí a los guerrilleros. Ellos dijeron que las motocicletas y los vehículos que circulan en la zona, por ser una zona fronteriza, pues son adquiridos en Venezuela y muchos de ellos vienen aquí. Ellos, por supuesto, no dijeron desde dónde venían, pero dicen que esos vehículos los están usando continuamente dentro de sus desplazamientos normales en esta, que es una zona fronteriza. Pero eso sí, fuera de cámara, descartaron de plano que ellos estuvieran, digamos, refugiados en territorio venezolano y hubieran atravesado la frontera para este evento con sus jefes guerrilleros. Pues Mario Villalobos, muchas gracias por ese informe. Seguiremos en contacto con usted si se presenta alguna novedad. Feliz noche. Así es, Camila, un abrazo, nos vemos mañana. Y la gran pregunta, pues, es que este es un territorio, Mauricio, que en este momento es significativo, que es el departamento de La Guajira, por todo lo que venimos oyendo durante las últimas semanas de las denuncias que se presentan. ¿Habrá sido premeditado por parte de la guerrilla de las FARC ir a La Guajira precisamente a mandar un mensaje? ¿Y qué mensaje? Pues Camila, usted oyó claramente a Iván Márquez, como lo oyeron todos los televidentes en nuestra nota, diciendo la cantidad de dinero que le llegó a La Guajira de regalías en un periodo dado, y él decía, y con esa plata se habría podido resolver la tragedia humanitaria de este departamento, y no se ha hecho. Es decir, están haciendo directamente política en un departamento que en las últimas 2 semanas pero desde hace mucho rato ha sido el epicentro de una tragedia humanitaria, pero en las últimas 2 semanas con particular impacto y eco dentro de la opinión pública. Y yo creo, Camila, que con todo lo desastrosa de esa experiencia de hoy, ellos estaban autorizados para ir a campamentos, pero no para ir a una población. Estaban autorizados para hacer pedagogía sobre el proceso de La Habana, pero no para hacer política. Y sobre todo, no podían estar en medio de la población civil con armas, en medio de todo lo lamentable de esa situación. Yo creo que hay algo bueno, y es que el país empieza a ver los límites que se pueden alcanzar y de dónde no se debería pasar un acuerdo como estos, porque hay que ver a las FARC haciendo política donde no está el Estado, hay que ver a las FARC el riesgo que sería si no se sabe dónde están las armas de las FARC y si no están en manos del gobierno, por lo menos que queden en manos de Naciones Unidas. Y además está clarísimo que en todo este proceso nosotros nos tenemos que acostumbrar a que el discurso de las FARC va a ser totalmente populista, lo podría llamar uno, o lo podría llamar socialista, como ustedes quieran, pero encontrándole cada una de las vulnerabilidades al gobierno. Entiendo la rabieta, como lo decía Mario Villalobos, en la nota del gobierno, en las declaraciones de Humberto de la Calle, pero llama la atención que los 2 retenes que habitualmente están de las fuerzas militares no estuvieran, y llama la atención que aquí del gobierno nadie se haya dado cuenta o se haya pronunciado al respecto, y solo se pronunciaron cuando esto se empezó a conocer por parte de pronunciamientos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es decir, aquí hay cosas que no se están diciendo completas o se está reaccionando tarde. O sencillamente la presencia de la fuerza pública deja unos huecos monumentales en el territorio nacional. Mientras más transcurren las horas, surgen más interrogantes en torno a lo que ocurrió realmente en el Conejo, en La Guajira. El alcalde del municipio de Fonseca le contó a Red Más Noticias que desde el día anterior supo de la llegada de Joaquín Gómez y que avisó oportunamente al nivel central. Por esa razón vamos con Mario Villalobos, quien tiene más detalles. Mario, buenas noches. Camila, televidentes, muy buenas noches. Los saludamos desde el Malecón de los Artesanos, uno de los sitios más típicos de la capital de La Guajira, para contarles, tal como ustedes lo dijeron al inicio de este enlace, que pues por supuesto, cada vez que transcurren las horas son más las dudas que las certezas en torno a lo que pasó aquí en este suelo. Les contamos por ahora que solo existen 3 cosas muy claras. La primera de ellas, que los negociadores de la FARC efectivamente llegaron en un helicóptero negro a una finca a 40 kilómetros del casco urbano del corregimiento de Conejo. La segunda, que llegaron en un carro blindado que los transportó hasta el colegio. Y la tercera, que el alcalde, tal como se lo contó a Red Más Noticias, pues tuvo conocimiento 24 horas, pero en Bogotá nadie le creyó. El 16 de febrero la alcaldía de Fonseca autorizó la realización de un festival cultural por la paz en el corregimiento de Conejo. Hay un evento, un encuentro por la paz, donde dan un orden del día, donde va a haber una mesa que se denomina Mesa Económica por la Paz, Inquietudes por la Paz, varios puntos. Pero al otro día, el 17 de febrero, por una emisora de radio, se aseguró que Joaquín Gómez, uno de los negociadores de las FARC, estaría en ese evento.
El alcalde entonces avisó muy preocupado a todas las instancias que creyó convenientes. Bueno, ellos manifiestan que viene Joaquín Gómez a Conejo. Entonces eso obviamente preocupa. Ay, si estos periodistas saben eso, entonces nosotros llamamos al departamento, a la policía, al coronel de la policía, al coronel del ejército, al secretario de gobierno departamental, al Ministerio del Interior, y ninguno dice no, que eso no es así. Según el mandatario, el ejército patrulló hasta las 8 de la noche de ese miércoles 17, pero extrañamente al otro día, tal como lo reveló Red Más Noticias y lo confirman los pobladores de la zona, no había tropa en el lugar. La policía nunca viene, el ejército siempre viene, pero ayer no estuvo. Ayer nada más estuvo la Fuerza Armada esa, el ejército no vinieron. Red Más Noticias constató en campo hoy que en el primer retén denominado Ay Brasil apenas hay 2 policías de tránsito y en el otro llamado La Florida no hay presencia de uniformados. El 17 hablamos, ¿están allá? Sí, están, el ejército. El 18 nos encontramos que ya el ejército no estaba en el corregimiento de Conejo. En la zona cercana a Fonseca hay 3 guarniciones militares, al menos una de ellas tiene apoyo aéreo, pero en ninguna reportaron ni confirmaron la llegada del helicóptero en el que arribaron los negociadores de las FARC a Conejo. Por otro lado, les contamos que gran revuelo causaron las imágenes que publicó en primicia Red Más Noticias, en donde se aprecian a hombres de las FARC en las puertas del único colegio del Conejo, y eso viola abiertamente las disposiciones internacionales en torno al tema, especialmente la disposición 1612, que es una emanada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prohíbe expresamente que cualquier hombre armado participante en un conflicto utilice una zona escolar para hacer algún tipo de proposición militar o política. Nosotros hicimos un recorrido por el colegio, hablamos con la profesora, con los rectores, y esta fue la forma en que también los engañaron. Estas imágenes exclusivas de Red Más Noticias muestran a decenas de guerrilleros apostados en la sede primaria del único colegio del corregimiento de Conejo. Allí Joaquín Gómez explicó la presencia suya y de Iván Márquez en la zona. Nosotros vinimos a hacer pedagogía de paz, sobre todo con los muchachos nuestros, pero fue oportuna la ocasión para también extender esa pedagogía a la población. Pues bien, se trata de la sede donde estudian 70 pequeños de la localidad. En este salón de la institución educativa agropecuaria de Conejo, aquí en el sur de La Guajira, despacharon ayer durante 5 horas los negociadores de las FARC, Iván Márquez, Jesús Santrich y Joaquín Gómez, a las personas que vinieron a consultarle cuál era su versión de lo que está pasando en el proceso de paz en La Habana. La rectora asegura que fue asaltada en su buena fe porque le pidieron prestada la sede de preescolar para un evento cultural. Estaba pendiente para ver si nosotros le hacíamos el favor de prestarle el aula para allá, para que pudieran llegar algunos artistas que iban a estar haciendo un trabajo en la comunidad, que iban a traer gaitas y que iban a estar sentados en una mesa de trabajo, pues hablando acerca de la paz. Reveló que ese día los niños recibieron clase en la sede de primaria y que se llevó una sorpresa cuando le contaron que Iván Márquez despachaba desde el salón de prekinder y Joaquín Gómez en el de kinder, atendiendo a decenas de lugareños. Con sus padres y familia, los maestros llegamos, cuando vimos que se trataba de algo así, decidimos irnos. Con el pueblo entero pendiente de lo que decían los negociadores de las FARC, la rectora autorizó la salida de los niños a mediodía. No hubo militares, no hubo policía, no hubo nada de eso. Yo sé que nuestro alcalde es una persona recta de compromiso. Yo me imagino que no le llegó ninguna invitación, me imagino yo, porque si hubiese sido de otra forma, él hubiera participado el ejército hubiera enviado también personas para que estuvieran ahí, no para guerra, ¿no? Lógicamente. Hoy en Conejo nadie habla. Las casas y los negocios permanecen cerrados, pese a los 35 grados de temperatura. Y este episodio que se vivió en el Conejo, al parecer, no es el único que han protagonizado las FARC, porque el alcalde de San Vicente del Caguán denunció hace pocas horas que habría habido otra incursión de la guerrilla en un casco urbano, específicamente en la vereda Brisas del Diamante, en su jurisdicción. Eso es lo que habría sucedido con hombres de las FARC en ese municipio. De este helicóptero de matrículas HK-3898 con emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja descendieron los integrantes de la delegación de las FARC. Luego fueron escoltados por varios guerrilleros armados hasta un punto concertado en San Vicente del Caguán. Hace aproximadamente 15 a 17 días estuvieron por el sector de Brisas del Diamante, una reunión muy concurrida donde invitaron a diferentes presidentes de junta y pues lógicamente allí hay un caserío y pues tuvo la comunidad. En esas fotografías aparecen alias El Paisa, alias Carlos Antonio Lozada, Romaña, Andrés París y alias El Médico. Ese tipo de reuniones, según el mandatario, ya se habrían llevado a cabo en otros municipios del Caquetá. En el municipio de Solano, también en la vereda Mecaya, también estuvieron reunidos por el mismo estilo, reúnen a la comunidad. En Solano pues invitaron casi a media población
Allí pues hubo una gran reunión, me dice el alcalde de allá que aproximadamente consumieron 30 reses. Por otro lado, el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, por medio de una carta dirigida al presidente Santos, pidió intervención oportuna de la fuerza pública, ya que la población es víctima de extorsiones e intimidaciones por parte de grupos insurgentes. Mario, lo saluda Mauricio Reina y quiero preguntarle lo siguiente. La gente quiere saber cómo recibió la población la posibilidad de tener esta clase de proselitismo armado por parte de las FARC. Y uno se pregunta, ¿será que la población sí es afín a las FARC, recibió bien las propuestas políticas o por el contrario está totalmente atemorizada de ver lo que puede ser su futuro con un grupo como las FARC haciendo política? Creo que hemos perdido la comunicación con Mario Villalobos, Mauricio, pero sin duda alguna ese sería el interrogante también, porque acá las FARC, después de que se culmine la negociación, si es que llega a buen término, pues entrarán a competir en términos de políticas públicas con el gobierno nacional. Pero volvemos ya con Mario Villalobos, que recuperamos la comunicación. Así es, Camila. Mario, lo saluda Mauricio Reina. Le había hecho la siguiente pregunta. Hoy desde Bogotá todo el mundo quiere saber, y desde el resto del país, ¿cómo recibió la población civil al final este episodio? Es decir, tener a las FARC haciendo política armados pudo generar afinidades de ciertas personas que dicen, bueno, aquí llegó alguien que se queja por nosotros y nos va a ayudar en el futuro, o decir definitivamente, este futuro que nos espera con esta gente haciendo política, amedrentando, no lo queremos. ¿Qué percibió usted en la población una vez pasó este episodio? Mauricio, buenas noches. Pues lo que se percibió fue una tensa calma. Le quiero decir que la gran mayoría, cerca del 70-80% de los negocios estaban cerrados y la gente recluida, digamos, encerrada en sus casas. Los pocos moradores que accedieron a hablar fuera de cámaras con Red Más Noticias, pues tienen impresiones divididas. Algunos de ellos dicen que es bueno que las FARC vengan a hablar porque de lo que hablaron fue de política y de propuestas, pero la gran mayoría que dijeron que estaban de acuerdo con eso, lamentaron que haya sido con armas. Otros, por el contrario, niegan de plano que sean las FARC la solución y dicen que si eventualmente las FARC dejan las armas y se ponen a hacer política, convencerlos en campo de sus propuestas, pues que sería interesante escucharlos en otros ámbitos, pero que definitivamente el tema de las armas a bordo en el casco urbano del municipio no es sano para nadie. Mario, buenas noches. Le habla Juan Pablo Vieri y le quiero preguntar lo siguiente. Hoy pasó algo con un grupo de periodistas y sé que usted estaba también muy cerca donde los hechos. Hubo piedra y rompieron vidrios, es más, afectaron equipos de periodistas. ¿Qué fue lo que pasó y por qué no se pudieron quedar en Conejo más tiempo de lo que ustedes querían quedarse? Juan Pablo, efectivamente, pues un equipo de colegas de Noticias RCN, Bernardo Sanabria y su equipo periodístico fueron atacados por hombres que estaban de civil, fueron atacados en su automóvil, le rompieron un vidrio, por fortuna no hubo lesiones personales, pero fueron intimidados. De hecho, este equipo periodístico también, pues en el momento en que estábamos haciendo las tomas que ustedes apreciaron al interior del colegio donde estuvo despachando Iván Márquez y Joaquín Gómez, pues a la salida, unos 5 o 10 minutos después, empezaron a tomarnos fotografías y también una persona se nos acercó de civil a advertirnos que era mejor que nos fuéramos. Nosotros tratamos de, por supuesto, completar todo el trabajo periodístico guardando las normas de seguridad, pero evidentemente aunque no había hombres armados ni uniformados en las vecindades de Conejo, pues era evidente que había alguna vigilancia, si no de guerrilleros, por lo menos de gente afín a la guerrilla. Pues Mario, muchísimas gracias, seguiremos en contacto con usted y feliz noche. Camila, un placer saludar y nos reencontramos el lunes. Mauricio, hay gente que ha llegado incluso a comparar lo que sucedió en el departamento de La Guajira con lo que pasaba en el Caguán, si esto sería una especie de zona de despeje. El gobierno ha dicho que no se puede comparar, que ese es el argumento de los francotiradores del proceso de paz. ¿Tiene similitudes o no? Pues Camila, tiene similitudes hasta cierto punto. Lo que pasa es que el gobierno dice, nosotros no hemos despejado ninguna zona del país. Cada vez que las FARC vienen de Cuba a adoctrinar o a difundir lo que está pasando en La Habana a la guerrilla, ellos dicen que lo que hacen es liberar cuadrantes. Hemos hecho mucho énfasis desde ayer en que no había fuerza pública, el alcalde incluso se quejaba de que no hubiera fuerza pública, pues esa es la idea. El gobierno reconoce, nosotros liberamos ciertas zonas, ellos lo llaman liberar cuadrantes, para que allí se den esos encuentros. Lo que el gobierno no esperaba es que le metieran gato por liebre o directamente conejo, haciendo proselitismo político en medio de la población civil. Pero esa modalidad de ir despejando pedazos mientras ellos están en Colombia, sí es una modalidad que estaba totalmente acordada y que es parte de las reglas del juego. Con este conejo, vaya usted a saber qué va a pasar con esa y otras posibles compromisos hacia el futuro.
El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, rompió su silencio en torno al episodio de Conejo en el departamento de La Guajira. Aseguró que la actitud de las FARC es inaceptable y que lo que pasó fue mucho más que un sencillo impasse. Lo que pasó la semana pasada se salió de todo el esquema que teníamos acordado para estas visitas. Ante 70 delegados del Consejo Nacional de Paz, Jaramillo aseguró que el gobierno considera inaceptable que las FARC hayan hecho política en el corregimiento de Conejo con decenas de sus hombres armados en medio de la población civil. A nosotros nos parece que eso realmente es inaceptable, que eso no es parte de lo que se acordó, que eso es lo contrario de lo que hemos tratado de hacer desde hace 4 años, que hacer es un proceso metódico, juicioso, riguroso. Jaramillo fue enfático en afirmar que esa actitud de las FARC viola abiertamente lo que se combinó en la mesa de diálogos en torno a la pedagogía de las FARC con sus hombres. No fue simplemente un pequeño impasse, y aquí realmente se rompió una regla fundamental de cómo funcionan las cosas, y eso en un proceso de estos es un lío grave. Los países garantes buscan la forma de bajarle la temperatura al episodio para que no se afecte la confianza entre las partes. Las imágenes que grabó en exclusiva Red Más Noticias, en las que aparecen decenas de guerrilleros en el colegio de Conejo, en el departamento de La Guajira, provocaron que la Defensoría del Pueblo declarara que las FARC violaron gravemente el derecho internacional humanitario. La entidad aseguró que la presencia de hombres armados puso en peligro la vida de los estudiantes y expresó su rechazo al acto y elevó su denuncia al del gobierno nacional ante la ONU. Eran las 4:30 de la tarde del jueves 18 de febrero cuando el equipo periodístico de Red Más Noticias registró cómo los guerrilleros se apostaban a la entrada de la sede preescolar de la institución educativa técnica agropecuaria de Conejo. Adentro estaban Jesús Santrich, Iván Márquez, Rodrigo Granda y Joaquín Gómez despachando en los salones de kinder y prekinder, custodiados por hombres armados. Con estas imágenes y una visita en campo, la Defensoría sacó sus propias conclusiones. Este organismo de control para la defensa de los derechos humanos adelantó labores de verificación en el terreno el día de ayer, razón por la cual hoy, habiendo constatado un material fílmico probatorio entregado por un miembro de los organismos de comunicación, de los medios de comunicación, hace este pronunciamiento. A partir de estas verificaciones, la Defensoría pudo comprobar que dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personal fuertemente armado. Inclusive cuando Joaquín Gómez le contaba a Red Más Noticias en exclusiva en la puerta del colegio que las FARC no habían hecho política con armas, se ve pasar detrás suyo a 2 guerrilleros armados. Es claro que allí hubo una presencia armada de las FARC, que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas, además de la presencia de varios de los negociadores de esta organización. La rectora del colegio le contó a Red Más Noticias que fue asaltada en su buena fe y prestó las instalaciones creyendo que había una presentación artística. Estaba pendiente para ver si nosotros le hacíamos el favor de prestarle el aura para allá para que pudieran llegar algunos artistas que iban a estar haciendo un trabajo en la comunidad. Para la Defensoría eso empeoró la situación porque se trata de una instalación civil protegida por el derecho internacional humanitario. Tal como está contemplado en el artículo 13, correspondiente al título 4 del Protocolo 2 de Ginebra, que rige los conflictos armados no internacionales, se confiere la protección a la población civil en el marco del principio de distinción, el cual implica respetar los bienes de carácter civil y las personas no involucradas en el conflicto armado. Dichas circunstancias constituyen una clara infracción a las normas internacionales de los derechos humanos y una violación a los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de una especial protección constitucional. Por eso rechazó tajantemente la utilización de un espacio escolar con hombres armados y elevó la protesta ante el Gobierno Nacional y ante la ONU. La Defensoría ha denunciado estos hechos ante el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, y ante el saliente coordinador presidente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Horschel. Esta misma noche la Defensoría del Pueblo entregó todo el material probatorio tanto al jefe del equipo negociador de paz del gobierno como a la oficina de la ONU en Colombia. Al mismo tiempo hizo un llamado para que las acciones de los actores en medio del conflicto correspondan a la expresión de paz que se manifiesta en las negociaciones. Frente a estas declaraciones de la Defensoría del Pueblo, Mauricio, debido a las imágenes que, como lo dijimos en principio, obtuvimos en Red Más Noticias en el departamento de La Guajira, ¿qué tan grave es realmente para el proceso e incluso para la guerrilla de las FARC esta denuncia internacional de parte de la Defensoría?
Pues Camila, recapitulemos en qué consiste la violación de la que estamos hablando al derecho internacional humanitario, tanto desde la perspectiva de los protocolos de Ginebra, que son los que regulan los conflictos internos, no internacionales, como desde la perspectiva de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. No se permite a los combatientes poner de por medio a la población civil, poner en riesgo a la población civil, tomarse escuelas, tomarse hospitales, tomarse casas o tomarse un salón comunal, algo que pueda poner en riesgo a la población civil. Hay que tener presente, Camila, que este tipo de violaciones las han hecho las FARC toda la vida, es decir, estar atentando contra la población civil directa o indirectamente cuando atentan contra un oleoducto, cuando empiezan a contaminar el agua, cuando se ponen al lado de unas casas de personas. Pero yo le quiero hacer una comparación chiquitica, a ver usted qué dice. Dígame, y es que el argumento que ellos presentan es que estaban los máximos líderes de las FARC en ese corregimiento, en ese lugar de Colombia, y no van a estar los máximos líderes de las FARC sin estar cuidados por nadie. ¿Y quién los cuida? Pues su gente, y su gente que está armada. Si llega el presidente de la República, un ministro, un senador a un colegio, llegan los guardaespaldas con armas, ¿o no? Pero ojo que aquí hay dos cosas distintas. Una es meterse en una escuela, que es lo que nosotros documentamos en este noticiero y que es lo que ha llevado la Defensoría del Pueblo a poner la denuncia ante Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador, y ante el Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Es por ese hecho en concreto, no por lo demás que es el impasse político, sino por ese hecho en concreto de estar metidos en una escuela que es un lugar donde además caben 300 estudiantes y rutinariamente hay estudiantes. Estar allí pone en riesgo a la población civil. Le decía yo que ellos lo han hecho todo el tiempo. Lo que sucede es que desde que se decretó el cese al fuego unilateral, los actos de buena voluntad, el empezar a suspender el secuestro, el empezar a suspender el reclutamiento de menores y demás, involucra además el respeto al derecho internacional humanitario como un gesto de buena voluntad. En síntesis, en este momento quedan con un impasse con el gobierno, que yo creo que se va a resolver relativamente pronto, muy caídos con la opinión pública por el tema general de verlos haciendo política armados, y ahora con el sistema internacional de justicia, aunque no de manera formal, diciendo ellos que estaban en un cese al fuego unilateral están violando el derecho internacional humanitario. El gobierno echó reversa y aseguró hoy que el veto para que los medios de comunicación no hagan presencia en las zonas de pedagogía de las FARC solo está obligado a cumplirlo las FARC. Ayer el ministro del Interior se refirió al tema y no hizo ninguna precisión al respecto. El comunicado de ayer en el que el gobierno asegura que está prohibida la presencia de los medios en las zonas de pedagogía de paz generó todo tipo de reacciones en contra, entre ellas la del procurador, quien aseguró que se está feriando la institucionalidad. Es una restricción inaudita contra la libertad de prensa y la libertad de información. El gobierno expidió esta tarde otro comunicado en el que aclara que las restricciones a los medios las deben cumplir las FARC y que no se trata de una limitación al periodismo. A los medios de comunicación ni se les ha prohibido ni se les va a prohibir nada, pueden cumplir su tarea e informar sobre el evento. Sin embargo, ayer al referirse al tema, el ministro del Interior dijo otra cosa sin ninguna aclaración. Sin la población civil, sin medios de comunicación, sin shows políticos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió precisamente a las restricciones a la prensa en las jornadas pedagógicas de las FARC y a los hechos registrados en Conejo, en el departamento de La Guajira. Aunque el alto comisionado destacó la importancia de los medios de comunicación en el proceso de paz, pidió tener en cuenta la confidencialidad de los temas. Porque las reuniones entre la Secretaría de FARC y su base normalmente no tienen medios, ¿no? Y también ellos van a hablar sobre cosas altamente sensibles. También se refirió a la reunión realizada en Conejo, Guajira, donde integrantes de las FARC hicieron presencia armada. Que cuando hay, y yo voy a decir que cosas más importantes, en la zona de hay una preocupación que hay alguien asesinado. Entonces, esto puede ser responsabilidad de quién. El alto comisionado indicó que cuando hay conflicto armado, hay violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cada día.